Más cordial bienvenida al auditorio de la Secretaría de Economía a esta presentación del libro Inteligencia Artificial hacia una nueva era en la historia de la humanidad del doctor Arturo Oropeza García. Y vamos a dar la bienvenida a este evento. Y vamos a dar la bienvenida a este evento con la representación del licenciado Marcelo Ebrard Casa Hugo. Sí. Vamos a dar la bienvenida a este evento con la representación del licenciado Marcelo Ebrard Casa. Ya. Al licenciado Vidal Llerena Morales, subsecretario de Comercio de esta Secretaría. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Iniciamos? Sí. No, pues muchas gracias por la asistencia. La verdad, para nosotros es muy importante poder tener una discusión de estos temas. Nos interesa mucho en la Secretaría de Economía discutir muchos temas. Bueno, hay seminarios CEPAL muy amplios sobre política industrial y, por supuesto, nos interesa entender qué es la inteligencia artificial, a qué nos enfrentamos, y nos interesa mucho entender cuáles son pues, los retos y las oportunidades que se abren a México en este sentido, ¿no? Parece que son muchísimas, que tienen que ver con fintech, que tienen que ver con industria, que tienen que ver con industria 4.0, que tienen que ver con servicios públicos, con muchísimas expectativas que se nos abren, que son un reto y que son también un área de oportunidad importante que tenemos que ver. Una de las cosas que nos tenemos que preguntar como país es cuáles son los retos que tenemos y las áreas de oportunidad que tenemos ante las nuevas circunstancias. La nueva circunstancia tecnológica, la nueva circunstancia global y la otra circunstancia comercial que está sucediendo, ¿no? Que evidentemente nos va a restringir en muchos aspectos económicos, abrir áreas de oportunidad también en otros, ¿no? Y bueno, ahí están cierto tipo de manufactura, cierto tipo de servicios de alto nivel, cierto tipo de actividades que ahora vamos a poder hacer mejor, con más oportunidades, con más flexibilidad, frente a otras que van a enfrentar pues mayores riesgos, ¿no? Y ahí poder reflexionar sobre inteligencia artificial nos parece muy, muy, muy importante. Me parece, por ejemplo, que en todas las áreas financieras, en un país como con la poca penetración financiera que hay, con la poca inclusión que tenemos, se abren enormes oportunidades que podemos rápidamente aprovechar, también en la industria. Entonces, por supuesto que es un tema que nos interesa, que le interesa al secretario Brad de manera muy importante, y pues qué buena oportunidad de poderlo discutir. Y pues muchas gracias, felicidades al doctor Oropeza, gracias a Manuel, que aquí nos tuvimos la oportunidad de saludarlos, y pues adelante con la discusión sobre este libro. Muchas gracias. A continuación, me voy a permitir ceder la palabra al doctor Arturo Oropeza García, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, miembro fundador del Centro Nacional de Estudios China-México, árbitro del sistema de controversias Mercosur designado por Brasil, según el protocolo de Olivos, fundador también del Consejo Nacional de Universitarios por una nueva estrategia de desarrollo y del programa de estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del comité editorial China Global Review, autor y coordinador de más de 40 libros sobre políticas para el desarrollo industrial y transformación digital y autor de este libro de inteligencia artificial. Doctor Oropeza, le cedo la palabra. Bueno.
Pues muy buenas tardes, un gran gusto estar esta tarde aquí en esta importantísima Secretaría de México que dedica su actividad al desarrollo, ni más ni menos que al desarrollo económico del país. Saludo al subsecretario Vidal Llerenas, gracias subsecretario por estar aquí acompañando a la reunión en representación del señor secretario Marcelo Ebrard Casabón, quien, vale la pena decirlo, es un permanente apoyador de los trabajos académicos del país. En el caso del INADI, hemos venido con él trabajando temas de América del Norte, temas del TEMEC, temas de política industrial, temas de China, ¿no? Presentamos uno de los primeros libros sobre China hace cerca de 25 años juntos, tuvimos la oportunidad de tener el gusto del señor secretario, pero siempre con esa inquietud y ese interés de los temas nuevos y de apoyar los trabajos conjuntos entre la academia y el sector público. Desde luego también a Manuel Pérez Cárdenas, que viene en representación de nuestro amigo Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué puedo decir? En esta doble hélice y triple hélice, el papel de Francisco Cervantes y de Manuel Pérez Cárdenas ha sido muy valioso para empujar desde hace 15 años la política industrial. ¿Sí? Hace 15 años o más de 15 años, cuando era prohibido hablar en este país de política industrial, cuando era mal visto hablar de política industrial, y hoy, por fortuna, ya podemos hablar libremente de política industrial. Creo que acaba de haber un evento en la mañana sobre política industrial. Hoy, gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Marcelo Ebrard, hoy ya es obligado a hablar de política industrial digital en este país como uno de los elementos principales del nuevo desarrollo de cara al 2050. Así que muchas gracias a Francisco Cervantes y a Manuel. Saludo a Kiyoshi Tsuru, que viene en representación de la Federación de Cámaras Industriales de la CONCAMIN, que viene en representación de CONCAMIN. Así que, y también él es coautor del libro, así que un gran gusto estar aquí con Kiyoshi. Y desde luego Alfredo Pacheco, en representación del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, CANIETI. También saludo con mucho gusto. Y bueno, la idea de presentar el libro aquí en la Secretaría, yo haré un pequeño preámbulo tratando de en esta breve participación que tenemos con ustedes, partir de la idea que fue la que gestó un poco el desarrollo de la integración de los diversos capítulos. Y diría yo que fueron dos las inquietudes que nos llevaron a ello. La primera, el pensar que estamos frente a un tema enorme, disruptivo, trascendente, que realmente nos ha rebasado a todos como humanidad, a todos como países y creo que en lo general a cada uno de nosotros. De que tenemos un evento, ¿sí?, llamado hoy Inteligencia Artificial, reciente. Hace 5 años no hubiéramos pensado tener un seminario como el que tenemos hoy, como los que tuvimos ayer y como los que seguiremos teniendo definitivamente de aquí y a las próximas décadas, de un tema que de repente se ha posesionado con una grandeza y una profundidad que va más allá incluso del entendimiento objetivo del ser humano. Sentimos esa grandeza del tema y por eso también el nombre del libro, ¿no? El libro no intenta ser grandilocuente o ser un adjetivo hiperbólico para que se vea bien en la portada, ¿sí? Una nueva era en la historia de la humanidad. Creemos sinceramente que estamos frente a una nueva era en la historia de la humanidad. Y esto lo decimos con total ignorancia y con total humildad, ¿sí? Es un tema enorme, ¿sí?, que está iniciando y aún así creo que ya va adelante, incluso de los autores de la herramienta, como pudieran ser China o Estados Unidos. En ese sentido, este es uno de los elementos que nos llevó desde el nombre del libro hasta la idea de él. El segundo, su velocidad. O sea, lo que estamos platicando hoy de la inteligencia artificial, seguramente la semana que entra no lo será, o por lo menos será diferente. La velocidad como ese
gran elemento de la confusión que hoy nos domina en este tema, ¿sí? Que nos domina, por ejemplo, desde la definición. Hoy lo que vemos, hay un gran debate en la definición, tanto en Europa como en Estados Unidos, como aquí en México. Hoy hay diferentes líneas de identificación y todos lo que intentan es atrapar a un fenómeno que están haciendo y que todavía no acabamos de definir su geografía. Y menos aún lo que terminará siendo en el futuro, porque desconocemos su verdadera naturaleza. Entonces, bajo ese esquema de esa enorme velocidad, también es la que nos ha generado una situación enorme. Ver que las tiranías con las que la transformación digital se sigue moviendo en el mundo, la tiranía de Moore o la tiranía de Cummey, ¿sí? Que desde los 60 nos viene diciendo de esta reproducción geométrica, de los almacenajes, de las reducciones de costos y de las velocidades, hemos visto que es cierta, que nos ha desbordado y que ha ido más allá de la propia predicción. Y si eso le agregamos la ley de Kurzweil, que nos dice que la capacidad, ¿sí? que se desarrollará de la inteligencia artificial y de los ordenadores en 2050 rebasará 1000 veces la capacidad del cerebro humano, bueno, creo que tendremos que tener un punto de humildad para tratar de entender qué es esto, ¿no? Y qué estará representando. Y esta misma velocidad es parte de la intención de la revisión del libro, en la medida que, por ejemplo, apenas en la primera semana de este mes, en el Congreso de San Francisco, se dijo por uno de los grandes autores de esta herramienta, Eric Schmidt, exdirector de Google, de que en menos de 12 meses la capacidad de programación matemática de la inteligencia va a exceder la capacidad de una persona extraordinariamente capaz, que dentro de 3 o 4 años simplemente vamos a traer en nuestro bolsillo al mejor ingeniero, doctor, abogado, arquitecto que podamos conseguir, y que en 6 años, apenas en 6 años, la inteligencia artificial va a exceder a la inteligencia de toda la humanidad. ¿Exageraciones? Probablemente. Probablemente sí, probablemente no. Esa es la incertidumbre que se vive hoy dentro de la inteligencia artificial. Pero la ley de Cummey, la ley de Moore, parece que hasta hoy se han venido reproduciendo de una manera objetiva o creíble. En ese sentido, entonces, lo que se intentó en el libro es provocar o intentar una visión multidisciplinaria, no con el deseo de abarcar una herramienta que desde el origen estamos señalando que no es atrapable, pero tampoco podíamos renunciar a ver simplemente un elemento, porque nos negaríamos la posibilidad de tratar de entender el fenómeno en una buena parte de su dimensión. Con esa idea de lo inabarcable, pero también con la idea de tratar de tener una visión cada vez más amplia, el libro se divide en 7 capítulos. El primero de ellos va en la idea de precisamente subrayar y trabajar en una nueva era en la historia de la humanidad. El segundo de ellos es una línea que intenta evangelizar sobre este nuevo conocimiento. Seguramente hay algunos expertos en inteligencia artificial, pero la gran mayoría somos neófitos en el tema. ¿Sí? A pesar de que es una herramienta recientemente novedosa, ¿sí? Y que su antecedente de medio siglo, sí, que se pensó y se nombró a mitades del siglo pasado, no son suficientes. Y sin embargo, hay que ver ya toda la epistemología que se empieza a generar alrededor de ella. En ese sentido, el doctor Cuello, del Colegio Nacional, brinda, entre otros, un estupendo artículo de identificación, de evangelización, de entendimiento de lo que pudiera ser o representar, definirse la estructura de esta inteligencia artificial. Y luego, como dice el subsecretario, ¿no? Las posibilidades de un nuevo desarrollo económico, importantísimas, ¿sí? Ver cómo van a generarse los nuevos esquemas de valor, las nuevas herramientas de la generación de valor, las nuevas estrategias de valor que deberían de estarse manejando a partir de la inteligencia artificial. En este capítulo se trabaja mucho en ello, con una propuesta de líneas generales de identificación, pero también de propuesta para una inteligencia artificial económica para México. También estamos en el gran tema, ¿sí?, de la regulación de la inteligencia artificial. En ese gran tema de cómo regular y cómo regular lo que no acabamos de definir, ¿no? Por eso ese gran debate entre las grandes escuelas hoy de la regulación de la inteligencia artificial,
que es la ética europea, que intenta desde luego salvaguardar esta noción de ética de la humanidad, el control del Estado en China, que no cede en esta idea de manejar y administrar desde el Estado toda la producción de inteligencia artificial, y desde la postura, ¿sí?, de la no regulación en Estados Unidos, bajo la idea de que cualquier tipo de regulación o la mínima, accesar a la mínima regulación, para qué dejar que se genere, que se geste, que se reproduzca en toda su dimensión. A partir de esto, desde luego, todos los que estamos aquí hemos leído múltiples ensayos en los que hablan a favor, hablan en contra, y sube desde luego en la medida del debate geopolítico se vuelve más complicado. También tenemos una visión global comparada. O sea, este tema no es un tema de nosotros, de hoy, de esta tarde. Es un tema no nada más de México, de América Latina. Es un tema hoy de todos los 200 países del mundo. Este tema se ha convertido en el número 1 de la agenda nacional de cada uno de los aproximadamente 200 países que hay en el mundo. Como el COVID, ha logrado universalizar su concepto, su preocupación, su interés, su maravilla, ¿sí? Y en ese sentido, todos estamos en esta idea de qué es esto y cómo usarlo y cómo sacarle el mejor provecho. En los términos económicos, orientados desde luego a la parte de estar aquí en esta Secretaría de Economía, pues desde luego reiterar lo que se ha venido ya diciendo, de que ya el 25% de la economía mundial ya tiene un origen digital, ya tiene una naturaleza digital y que seguirá creciendo enormemente, que se calcula que la inteligencia artificial para el 2030 estará representando cerca de 7 billones de dólares y de los diferentes sectores industriales subirá a 14 billones de dólares, con lo cual desde luego la incidencia de la economía que viene, de la economía productiva, seguramente será la economía digital y desde luego de la inteligencia artificial. Una economía que en 2030 tendrá conectados a más de 200 billones de dispositivos, donde se esperan 100 millones aproximadamente de nuevos empleos, donde estaremos en una sociedad totalmente diferente, de 10 gigabytes por segundo, donde los datos que ya empezamos a no entender la forma de cómo ordenamos los datos, ya representarán un yottabyte de almacenaje, ¿sí?, que representará la vuelta al mundo 22 veces de discos de captación, ¿sí? Y desde luego los datos, como ya lo sabemos, se seguirán convirtiendo más que en un elemento de almacenaje, en un elemento de innovación. La economía digital también será más rentable, ¿sí? Avanzar un punto en el índice de digitalización global. México hoy está colocado en el número 50, estará representando un crecimiento de 5 veces respecto a esta mejora en el punto de ubicación de este ordenamiento digital. Invertir $1 en la transformación digital equivale a tener un rendimiento de $8 en la economía digital. Invertir en la economía digital será la posibilidad de aspirar a un 6% anual promedio de crecimiento. Las posibilidades y las fortalezas de México son muchas, los retos enormes, pero esto es inherente a cada uno de los países que hoy también comenzamos en esta gran carrera, salvo China y Estados Unidos, que son los grandes detentadores de esta herramienta, ¿sí? En términos financieros y económicos, Estados Unidos 60, China el 20, y en términos de patentes es al revés, China arriba del 60 y Estados Unidos apenas aproximadamente el 30, ¿sí? Lo que tenemos es que todos estamos en esta línea de salida. Creo que esa es la gran oportunidad, desde luego, que tiene el país, de estar en una línea de salida donde estamos en una protoeconomía digital que desde luego tiene la posibilidad de convertirse en una economía digital. Los elementos éticos no se descuidan en el libro. Definitivamente consideramos, y qué mejor decirlo en una secretaría en donde el secretario es una persona política de gran trascendencia y concientización en el tema, ¿sí? Pero sabemos que también, además de los retos económicos, está tal vez junto con o antes de, en la parte central, el tema de la ética, de esa nueva ética digital que tendrá que estarse construyendo y donde se tendrá que salvar ese gran reto de transitar de un humanismo liberal a un humanismo tecnológico,
sin perder el alma en el intento. No será fácil. Tendremos que resolver el tema de la tecnopía. Tendremos que ver, y ya se está debatiendo, ese gran posicionamiento de que el ser tecnológico ya es y será superior al ser humano. Tendremos que también ver cómo resolvemos la inteligencia y moral sintéticas respecto a las orgánicas, y tendremos también que resolver el sensible y complicado tema de la conciencia digital, un debate que antes no existía, que hoy parece que empieza a cobrar cierta objetividad a la luz de las nuevas tendencias y teorías. ¿Qué sigue? La propuesta que tiene el libro, y con eso termino. El libro tiene una propuesta en el sentido precisamente de que dentro de todo lo que se requiere, que es mucho y es todo, debería de partirse de una idea central de una ética digital. Y para ello tendría que haber la reunión, la convocatoria de filósofos, psicólogos, economistas, abogados, de los diversos especialistas, empresarios, desde luego, de que nos pudiera de manera permanente generar una inteligencia que nos ayudara a entender el fenómeno, su naturaleza, ¿sí?, sus características y su mejor aprovechamiento. Creemos que este es un punto central. Esta es una propuesta que a nivel mundial se hizo por Henry Kissinger en 2021 en su libro de inteligencia artificial, pero creemos que es totalmente válida para los países e incluso para las diversas entidades. Partir de una idea de una inteligencia digital nos definiría, ¿sí?, nuestra asociación con la inteligencia artificial, así como de la realidad que resulta de nuestro contacto con ella. Será vital. ¿Dónde estamos? Creemos que estamos todavía en este inicio, en este despegue, todavía nebuloso, que se debate entre la fascinación y el temor. Creemos que todavía hay una enorme vocación por acudir, desde luego, a esta fábula nórdica del manantial de Mimir, donde todavía nos asomamos a esas aguas para tratar que nos den salud, que nos den eternidad, que nos den juventud, y parecería que hoy la inteligencia artificial es algo de ello. Parece que es también un nuevo templo donde nos acudimos a hincar, donde ya esperamos tal vez las nuevas soluciones del futuro. También estamos, desde luego, en la línea del temor, y yo creo que el tema hoy no es un reto ni una lucha entre luditas y tecnófilos. Creemos en el libro que es mucho más que eso, ¿sí? Creemos que el tema de una nueva era digital es un relato abierto, donde se empieza a debatir, como hoy y como será mañana y como serán muchos días más, el futuro de la humanidad y de la especie humana como responsable de su destino, de su economía, de su desarrollo político y de su comportamiento social. Hay múltiples antecedentes, pero ninguno de ellos es como el que enfrentamos hoy. En los próximos días, seguramente en los próximos años, tendremos que decidir obligadamente entre la estelaridad y la intrascendencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oropeza. Y vamos a despedir al maestro Vidal Llerenas, ya que tiene una reunión ahorita en su oficina. Le agradecemos mucho que haya estado este tiempo con nosotros. Y me es muy grato presentar al doctor Manuel Pérez Cárdenas en representación de Francisco Cervantes Ruiz, actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Adelante, doctor Manuel Pérez Cárdenas. Muy buenas tardes. Ahorita que escuchaba las palabras de mi amigo el doctor Oropeza, estaba recordando que apenas hace 11 años en el mundo se empezó a hablar de Industria 4.0 y esto fue en Alemania, en el seno de la Hannover Messe, que está reputada como la feria industrial y de tecnología más grande en el mundo. Y bueno, apenas en 2011 fue esto, o sea, hace 14 años, apenas 14 años. Algunos años después, Francisco Cervantes y un servidor andábamos en su campaña para ser presidente de la CONCAMIN, y estoy hablando de 2017, y nosotros ahí empezamos a hablar de algo que en México nadie había hablado, que era Industria 4.0, o casi nadie.
Y entonces un poco como las leyes, decía, es que la industria 4.0 que ha iniciado en el mundo, ¿sí?, con sus manifestaciones en el Internet de las Cosas o el IoT, en la digitalización, o sea, era el IoT, coma, la digitalización, coma, la inteligencia artificial, coma, la robotización, coma, y sonaba pues como eso, como un discurso, ¿sí?, hacia el futuro, que en México prácticamente nadie hablaba todavía de eso. Entonces, andábamos, como dice Arturo Oropesa, pontificando, ¿cómo dijiste? Evangelizando sobre la cuestión industrial, aspirando a dirigir la CONCAMIN, que finalmente Francisco Cervantes quedó el presidente de ella. ¿Y qué es lo que ha pasado en solamente desde que se inició esto en Alemania en el 2011, en el 1 de abril de 2011, hasta la fecha que acaba de pasar abril, apenas 14 años, y desde que nosotros empezamos a hablar en 2017 sobre el tema, pues resulta que las comas ya todo es realidad. Y hoy día, no solamente eso, sino que México es, creo que la segunda nación con mayor número de robots, por ejemplo, en América, solamente después de los Estados Unidos. O sea, es un cambio impresionante lo que hemos vivido estos últimos años, y hay mucha gente que todavía o no se da cuenta o no quiere hablar de ello. Y por eso es que nosotros empezamos a hablar de la urgente necesidad de que en México tenía y tiene que haber una política industrial, y ahora le agregamos política industrial digital, y ahora habremos que agregarle probablemente este tratamiento que estaba diciendo el doctor Oropesa, de esta gran revolución que es la inteligencia artificial, de manera tal de que tenemos que crear un nuevo código de valores morales, como acaba de mencionarlo, para poder entender a dónde va a llegar esto, ¿sí? Que a la vuelta de, no de 5 años ni de 10 años, de 1, 2 o de 3 años, esto va a ser verdaderamente una mega transformación para la cual realmente todos debemos estar listos. Entonces, este libro que presenta el doctor Oropesa hoy es una gran contribución. Yo le decía hace rato, le digo, Arturo, no creo que haya en el mundo una gente que produzca tantos libros como tú. Y me dice, no, y déjate el número, la calidad. Y sin duda este libro es una calidad enorme que recoge los testimonios, los razonamientos, las reflexiones, las recomendaciones, nada menos que de 32 distintos investigadores. Aquí tenemos a 2 en la mesa, a Kiyoshi y al propio Oropesa, de 7 países diferentes. Entonces, tiene, entre otras cosas, el valor de estar reflejando el pensamiento sobre este tema en los lugares más, digamos, destacados, más dinámicos a nivel mundial. Bueno, pues aquí me tocó representar a Paco Cervantes porque, pues como ven, el tráfico no está muy sencillo. Entonces, si me lo permiten, voy a dar lectura a las palabras que él tenía preparadas para ustedes esta tarde. Es un saludo al señor secretario Marcelo Ebrard, un saludo al doctor Arturo Oropesa, un saludo a todos ustedes por acompañarnos aquí. Y decía Francisco, vengo básicamente a decirles que, a ver un segundo, es que, uy, perdón. Un segundo, por favor. Esto no tiene. Vengo básicamente a decirles que para nosotros en el CCE y en cada uno de sus 13 organismos integrantes, el tema de la tecnología es esencial para el crecimiento económico del país porque lo afecta todo, desde los procesos industriales hasta la forma en que se nos enseña en las aulas, en nuestros empleos, en los servicios médicos que recibimos, en la organización y el funcionamiento de las ciudades, en las formas del transporte y la logística, en el gobierno, en fin, en todos los ámbitos de nuestras vidas, sea como trabajadores, como ciudadanos o como jefes de familia. Y dentro del desarrollo tecnológico están temas como la industria 4.0, hoy ya 5.0, la robotización, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, de los que nosotros hemos venido hablando desde hace por lo menos 10 años, cuando casi nadie siquiera los vislumbraba. Por eso fue que en una fructífera alianza con la comunidad de investigadores del INADI, el Instituto Nacional para la Transformación Industrial y el Desarrollo Digital, a lo largo de esos 10 años hemos organizado un sinnúmero de seminarios, conferencias y publicado libros relativos a cada uno de estos temas
y a su gran englobante en el México de ayer, para el de hoy y para el de mañana, que es la necesidad de una política industrial digital para orientar la construcción de nuestro futuro como nación. Por eso, también en 2018 obtuvimos el apoyo de nuestros aliados y amigos alemanes para traer a México una edición especial de la famosa Feria Industrial de Hannover, lo que significa que por primera vez en su historia de la Feria de Hannover, de casi 80 años, que la iniciaron nada menos que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ya por 1945, principios del 46, de existencia, exportar a la feria hacia otro lugar del mundo, siendo precisamente a nuestro país en lo que acá llamamos Industrial Transformation Mexico, o ITM. Y aquí veo que está el CEO de la ITM, Bernd Rode. Bienvenido, Bernd, me da mucho gusto verte aquí. A solo 7 años de haber iniciado aquí, y a pesar de las dificultades que significó la pandemia del COVID-18, la ITM es hoy un gran éxito, no solamente en México, sino también en los Estados Unidos y en Canadá. Digamos que la Hannover Messe de México, llamada ITM, opera en México, pero no solamente para México, sino para toda la parte de Norteamérica principalmente. Asimismo, en los años 2018 al 2023, impulsamos la creación y funcionamiento de lo que llamamos centros y laboratorios de diseño industrial e innovación para las industrias automotriz y aeroespacial, que sin duda son frontera tecnológica y que en nuestro país han logrado niveles de crecimiento incomparables. Las dos actividades, la industria aeroespacial crece a razón de 13, 14, hasta 15% al año. Es impresionante el crecimiento que esto ha tenido. Sin embargo, por su diseño y equipamiento tecnológico, estos 16 centros y laboratorios distribuidos en todo el territorio nacional son espacios para impulsar la incorporación de nuestras pymes a las cadenas globales de proveeduría. Hoy estamos orgullosos de que estos centros y laboratorios son parte de la cadena global del desarrollo tecnológico de empresas de enorme prestigio internacional, como es el caso de la francesa Dassault Systems, quien los ha certificado y ahora trabajan en concierto con múltiples otros centros similares ubicados en distintos lugares del mundo. Y aquí está Alfred Rodríguez, que es el embajador de la Alianza Industria del Futuro de Francia en México, que ha sido un factor importantísimo para estas tareas que ahora les narro en nombre de Paco. En el mundo de hoy, son las naciones que entendieron esto y lo aplicaron con rigor y disciplina quienes ocupan los primeros lugares de la tabla de naciones líderes, pero especialmente las que por su nuevo e inesperado vigor actual representan mejor que nadie un perfil de naciones del futuro, dominando en todas las áreas del conocimiento y la producción, lo que les permite ocupar aceleradamente mayores espacios en la escena internacional, tanto comercial como políticamente. En este contexto, México no puede, no debe seguirse rezagando. Y para eso, insistimos, es muy importante que en concierto se diseñe una política industrial avanzada e integral. Es urgente que todos juntos, el gobierno, las empresas y la academia, junten sus esfuerzos para concebir y construir el modelo propio para nuestro desarrollo nacional, que tome como punto de partida el Plan México y que haga las más adecuadas alianzas internacionales, porque en esta nueva era definitivamente nadie puede por sí solo. El sector empresarial seguirá comprometido activamente en esta dirección, esperando que cada vez más sea el consenso la vía para perseguir y lograr los más ambiciosos objetivos y metas. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Manuel Pérez Cárdenas. Y ahora me permito presentar al maestro Kiyoshi Tsuru en representación del presidente de la CONCAMIN. Abogado líder en el ámbito de la propiedad intelectual con una especialización en innovación y ciberespacio. Es fundador y director de TMI Lau, donde asesora a empresas y organizaciones en la protección y gestión de activos intangibles en el entorno digital. Su experiencia abarca la resolución de disputas sobre nombres de dominio, la protección de derechos de autor en entornos digitales, software, patentes, indicaciones geográficas, transacciones electrónicas relacionadas con derechos de propiedad intelectual,
y arbitraje. Además, se desempeña como Country Manager de BSA, de Software Alliance, representando a la organización en México y promoviendo políticas y estrategias para la protección del software y de los derechos de propiedad intelectual. También es representante en México de la Internet Software Association, donde actúa como enlace con la industria del entretenimiento digital, asegurando el cumplimiento de regulaciones y promoviendo iniciativas de protección de propiedad intelectual en el sector. Buenas tardes. Muchas felicidades en primer lugar al doctor Arturo Oropeza García por esta magna obra que finalmente nos permite desde la academia hacer un análisis concienzudo de dónde estamos y hacia dónde queremos ir los mexicanos. Agradezco a nombre del ingeniero Alejandro Malagón Barragán, presidente de la CONCAMIN, esta invitación a la representación de nuestro organismo cameral. Agradezco también al señor subsecretario Vidal Llerenas Morales, en representación del señor secretario Marcelo Ebrard. Es un gusto encontrar aquí a don Manuel Pérez Cárdenas en representación de Paco Cervantes y a mi amigo Alfredo Pacheco de la Canieti. Un agradecimiento especial a Diego Flores, que está encargado de hacer que el Plan México aterrice no solamente en semiconductores y en industria digital, sino en la tecnología de vanguardia. Agradezco a Sergio Chapital Valesi, mi coautor, colega mío, y a don Víctor Guizar. Platicaba con el doctor Arturo Oropeza hace unos minutos, que es lo mejor que tenemos en Ginebra, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Me encanta el libro creado por el doctor Oropeza, porque nos dice hacia una nueva era en la historia de la humanidad. Don Manuel nos hablaba de la industria 4.0, de la industria 5.0, y esto, si vamos en retrospectiva, nos va hablando de las distintas revoluciones industriales. Y cada vez que hablamos de una revolución industrial, decimos que es más grande y más inusitada que todas las anteriores juntas. Yo creo que ahora sí podemos decir con certeza que la revolución de la inteligencia artificial está redefiniendo los paradigmas básicos de nuestra especie. Y digo que me encanta porque estamos hablando del fenómeno de la inteligencia artificial no desde los clichés, sino de la realidad. No solamente de la regulación o no regulación, no solamente de la visión global, qué pasa con la seguridad pública, qué pasa con el desarrollo económico, etcétera, sino que encontramos un común denominador que es este humanismo, este punto de vista ético, pero también en general filosófico, este espejo en el que nos miramos como especie, quiénes somos, asumirnos como quienes somos y a dónde queremos ir, para los que no creemos que estamos condenados a seguir un destino, sino a construir nuestra historia. Me llama mucho la atención cuando el doctor nos llamó a escribir y habla de desarrollo económico, de política industrial. Y entonces ahí es inevitable hablar de Plan México. Con Diego Flores hemos discutido muchísimo de que México es ya una potencia de manufactura, lo hacemos muy bien en agro, en el área de servicios, en finanzas. Me falta una de los pilares de CCE. Pero la moneda de cambio verdaderamente hoy es la innovación. Entonces el Plan México a mí me parece un diagnóstico de cuál es la realidad geopolítica, de cuál es nuestra realidad económica.
Si hace 20 años los líderes de México decidieron que teníamos que tener un tratado de libre comercio y que teníamos que echar mano de nuestras grandes capacidades, por ejemplo, en el área de manufactura, hoy Plan México nos dice que tenemos que replantear la arquitectura completa, no solo de nuestra política industrial, sino de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. En la CONCAMIN se creó para ese fin una comisión sobre industrias creativas e innovación. La intención de esta comisión es adoptar la iniciativa que la Secretaría de Economía, a través del secretario Marcelo Ebrard, ha puesto en marcha, que es de manera sectorial, con verticales, con metas muy concretas, tratar de poner a México al día en el corto y mediano plazo. Una vez más, el Plan México es un diagnóstico de la realidad. Tenemos que, por lo tanto, ponernos al día. Y esta comisión lo que intenta hacer es ayudar a implementar este Plan México y esta política industrial de la Secretaría de Economía. Para muestra un botón, hace un par de meses el maestro Diego Flores y colegas de él, de la Secretaría de Economía, encabezaron una misión comercial de México a San Francisco para hablar de videojuegos. Esta industria creativa que pareciera ser meramente una cuestión lúdica, pero que es más grande que el cine, que la música, que la radiodifusión, puestas todas juntas. Entonces, la primera vez que vimos un ejemplo en donde el gobierno está poniendo énfasis en nuevas industrias que pueden echarse a andar en el corto plazo. En CONCAMIN estamos también tratando de reconocer que la economía digital, como nos dijo ya el doctor Oropesa, no es el futuro, es una necesidad. Y por eso estamos tratando de hablar de ecosistema de startups y ecosistema de capital de riesgo. Una vez más, no se trata de hablar de términos de ciencia ficción. Estamos hablando de realidad contemporánea y, si me lo permiten ustedes, de supervivencia. En fin, el ingeniero Malagón me pidió encarecidamente esta mañana que felicitara yo al doctor Oropesa, que le extendiera una invitación para que viniera a hablarle a los líderes de las cámaras industriales sobre no solamente qué es lo que sigue, sino lo que tenemos que hacer hoy para evolucionar nuestra industria y estar, como lo dice el Plan México, a la par de nuestros competidores alrededor del mundo. Enhorabuena, doctor Oropesa. Ahora vamos a ceder la palabra a Alfredo Pacheco en representación del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Alfredo Pacheco actualmente es el director general de esta Cámara. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en la industria y ha ocupado los cargos de director de Relaciones con Gobierno, director nacional de Operaciones y director de la sede regional Centro-Sur en Cañete. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Como Cámara, como Cañete, nos encontramos muy contentos de estar aquí el día de hoy. Reconocemos y felicitamos iniciativas como las del doctor Oropesa y coincidimos en que tenemos que seguir posicionando temas de tendencia a nivel global. Tenemos que seguir construyendo esa comunidad, ese ecosistema en el cual México debe de seguirle apostando al futuro,
porque como lo comentaban y tratando de complementar un poquito y aprovecho para saludar a mis compañeros del Presidium, a Kiyoshi, al doctor Oropesa y a Manuel Pérez Cárdenas, y hacer un reconocimiento a la Secretaría de Economía y a todo el equipo, ¿no? Digo, el subsecretario se fue, pero o sea, Diego, Santiago, todo el mundo, muchas gracias por siempre de manera constante y crear esos canales de comunicación permanentes para el bien del país, ¿no? De lo que se trata en esto es de que juntos, sector privado y sector público, además del sector académico, podamos trabajar por el futuro. Entonces, una vez más, nos da mucho gusto constatar el que compartimos la visión, compartimos los intereses y sobre todo compartimos el futuro de nuestro país. Tendencias globales como inteligencia artificial, ciberseguridad, semiconductores son ejemplos y son esenciales para trabajar si es que aspiramos a seguir construyendo el México del futuro en el cual queremos seguir siendo actores esenciales de la economía global. Un país se tiene que distinguir por contar con una infraestructura física, por tener un desarrollo de talento de manera permanente, por contar con los recursos naturales como es el agua, como es la energía, y contar con un Estado de Derecho que brinde la certidumbre para mantener el estatus y continuar garantizando estas condiciones esenciales que los tiempos modernos exigen para atraer inversiones, para crear empleos y empleos bien remunerados, como lo son los de la industria de alta tecnología. Y entrando específicamente al tema de inteligencia artificial y en este debate de si debe de ser regulado o debe ser regulada o no, en la industria organizada en Cañete estamos a favor de esa regulación, pero una regulación que siente las bases y que ponga las condiciones necesarias para fomentar su desarrollo, que de ninguna manera quede acotado el desarrollo de la inteligencia artificial en México, que puedan venir empresas para continuar haciendo investigación, para continuar desarrollando, y que lo que se castigue y el enfoque tendría que ser castigar los delitos, castigar a las personas u organizaciones que violan este desarrollo o esta tecnología como lo es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sentará las bases para un mayor y un mejor desarrollo económico. Como organismo empresarial siempre estaremos a favor de que le vaya bien a México. Siempre estaremos a favor de aportar nuestro mejor esfuerzo para que todos los ciudadanos, las mujeres, los hombres, puedan potencializar el futuro y puedan contar con mejores condiciones de vida. Creemos firmemente que la inteligencia artificial es una de esas tendencias, es una de esas tecnologías que en realidad puede aportar mucho y puede influir en el futuro de nuestro país. Cuenten con Cañete. Felicidades nuevamente, doctor Oropesa, y gracias por tenernos el día de hoy aquí. Que estén muy bien. Pues es así como llegamos al final de este evento. Y agradecemos a todos los panelistas y a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde. Y le deseamos al doctor Oropesa muchas felicidades por esta obra que ha publicado.